Hola, en este video vamos a hablar de los fundamentos de Hadoop, el cual es un framework para almacenamiento y procesamiento de lotes con altos volúmenes de datos de manera distribuida y ejecución de tareas en paralelo. Hadoop actualmente cuenta con tres versiones: Hadoop 1, Hadoop 2 y Hadoop 3, y dos tipos de arquitecturas diferentes, una para Hadoop 1 y otra que contiene a Hadoop 2 y a Hadoop 3. La arquitectura de Hadoop 1 contaba con tres capas: una donde estaba la capa de persistencia o el HDFS1, otra que era la capa de procesamiento distribuida de datos donde era MapReduce, y otra que es la capa de procesamiento de datos donde ya habían frameworks definidos como HivePip. Hadoop 2 y 3 se les adicionó una capa intermedia que es la administradora de recursos del clúster conocida como YARK. Además, se permitió la integración de nuevos frameworks de procesamiento de datos sin necesidad de utilizar el MapReduce. Hadoop tiene un conjunto de características importantes que vamos a mencionar. La primera de ellas es que es open source, o sea que es un framework de programación de código abierto, lo cual lo podemos modificar y hacer nuestras propias adecuaciones. Además, está basado en Java. La segunda es que tiene replicación de datos, ya que HDFS por defecto crea tres copias de un bloque en otras máquinas que están presentes en el clúster. Esto aplica para Hadoop 2, en Hadoop 3 hay unas pequeñas diferencias. Es tolerante a fallos gracias al punto de la replicación. Además, genera procesamiento distribuido, ya que almacena una gran cantidad de datos de forma distribuida en HDFS y procesa los datos en paralelo en diferentes grupos de nodos. Cuenta con una gran escalabilidad, ya que se pueden adicionar grupos de nodos sobre la marcha del sistema. Tiene alta fiabilidad, ya que gracias a la replicación de datos, los datos se almacenan de manera confiable en el clúster. Cuenta con alta disponibilidad dado la replicación de los datos, que eso genera copias, y así un nodo falle, se va a tener el acceso a la información. Es económico, ya que los nodos que se adicionan para procesamiento son de hardware básico. Es muy flexible, ya que es capaz de almacenar cualquier tipo de datos, sea estructurado, semiestructurado o no estructurado. Es muy fácil de usar, ya que el mismo framework se ocupa de la computación distribuida. Gracias a la localidad de datos, nosotros podemos mover el procesamiento o la computación cerca de donde están los datos en los nodos, para así evitar el congestionamiento de la red y aumentar el rendimiento del sistema. Hadoop cuenta con cuatro componentes principales. El primero es el Hadoop Common, donde están las utilidades y las librerías. El segundo es el Hadoop Jar, que es el administrador de recursos. El tercero es el Hadoop HDFS, donde tenemos la parte de almacenamiento. Y el cuarto es la unidad de procesamiento de Hadoop, que es el MapReduce. El componente de Hadoop Common es aquel que contiene todos los archivos, librerías y recursos necesarios para iniciar Hadoop. Básicamente es eso, aunque tiene colección de utilidades y bibliotecas para otros módulos de Hadoop. El segundo componente es Hadoop Jar, que es el administrador de recursos de Hadoop, el cual ya funciona a través de un administrador de recursos que se hace uno por nodo, o un administrador de nodo que se ejecutan todos los nodos. Jar está dividido en múltiples componentes, entre estos el Resource Manager, que este corre en el Master Node, también conocido como el Name Node, y administra los recursos utilizados en el clúster. Además, provee endpoint a los clientes para hacer la solicitud de envío de jobs y hace seguimiento a los heartbeats del Node Manager. Internamente, el Resource Manager tiene el Scheduler, que es el que decide cómo se asignan los recursos a varias tareas. Además, programa los recursos a las aplicaciones en ejecución en función de los requisitos de la tarea, la capacidad y la call. Este no garantiza las tareas fallidas. También el Application Manager, que es el que administra la ejecución del Application Master en un clúster, y en caso de falla del contenedor del Application Master ayuda a reiniciarlo, y asimismo tiene la responsabilidad de aceptar los jobs enviados. El Name Node, que se ejecuta en un Slave Node o en un Data Node y monitorea los containers. Además, crea los containers basados en los requerimientos de las tareas y es responsable de la ejecución de las tareas en el Data Node y envía heartbeats al Resource Manager. El otro componente son los containers, que se conocen como un conjunto de recursos de
RAM, CPU, GPU, disco duro, red, que contiene un nodo o host del clúster y son programados por el Resource Manager y monitoreados por el Node Manager. El Application Master, que es creado por un job y controla la monitorización y la ejecución de las tareas usando el container, y es el que negocia los recursos para el job con el Resource Manager. Además, gestiona el ciclo de vida de los jobs que se ejecutan en el clúster hasta que estos se completen. Y por último, el History Server, que es el encargado de almacenar el historial de todos los jobs ejecutados. Aquí podemos ver un flujo de jar, donde primero hacemos las solicitudes del cliente, él nos va a responder con el Application ID, después enviamos la aplicación lanzada a la solicitud con los parámetros de la aplicación, después iniciamos el Application Master, lanzamos el Application Master, asignamos los contenedores, se responde con una lista de contenedores, se hace la solicitud de los contenedores, se crea el contenedor, el Application Master administra la ejecución del job y después se hace la solicitud al Application Data. Ahora veamos el tercer componente, que es el HDFS o el Hadoop Distributed File System, que es un sistema de archivos distribuidos que proporciona espacio de almacenamiento redundante para archivos de gran tamaño, especialmente en el rango de los terabytes a petabytes. Pueden ser datos de tipo estructurados, semiestructurados o no estructurados. También podemos utilizar otro tipo de soluciones como los sistemas de archivos compatibles para Hadoop para procesamiento, como son por ejemplo S3 o Cloud Storage. Veamos algunas propiedades de los archivos que almacenamos en el HDFS. Los archivos que se guardan en el HDFS son inmutables y se pueden leer tantas veces como se quiera, pero por la inmutabilidad, una vez almacenados, no se pueden modificar los archivos. Se recomienda que los archivos que se van a almacenar sean como mínimo de 128 megas para que no haya problema en el rendimiento del procesamiento. También podemos almacenar cualquier tipo de archivo, sea estructurado, semiestructurado o no estructurado. Uno de los problemas con los que tenemos que lidiar es que muchos archivos pequeños hacen ineficiente el procesamiento y el almacenamiento. Hay varias razones por las cuales se generan archivos de bajo peso, como por ejemplo los archivos pueden ser la pieza de un archivo lógico más grande. Los archivos no se pueden combinar en un archivo más grande y son esencialmente pequeños, aunque se comprima un set de imágenes en un archivo que ocupe las 128 megas recomendadas. Cuando se procesen estas imágenes se hará de manera separada imagen por imagen, ya que donde cada imagen es un archivo distinto, haciendo ineficiente el procesamiento. También entre los efectos que nos generan los archivos pequeños es que el HDFS no puede manejar de manera eficiente el almacenamiento de muchos archivos pequeños, que son extremadamente pequeños comparados con el tamaño del bloque. Además, la lectura de los archivos pequeños implica muchas búsquedas y muchos saltos entre nodos de datos, lo que a su vez es un procesamiento de datos ineficiente. En la memoria del main node, cada archivo, directorio y bloque en HDFS se representa como un objeto. Cada uno de estos objetos tiene un tamaño de 150 bytes. Si consideramos 10 millones de archivos pequeños, cada uno de estos archivos usará un bloque por separado. Esto provocará un uso de 3 GB de memoria. Y con las limitaciones de hardware que tiene, escalar más allá de este nivel es un problema. Con muchos archivos, la memoria requerida para almacenar los metadatos es alta y no se puede escalar más allá de un límite. Además, en MapReduce, la tarea MAP procesa un bloque de datos a la vez y si tenemos muchos archivos necesitaría demasiadas tareas MapReduce. Muchos archivos pequeños significan muchos bloques, lo que significa muchas tareas y mucha contabilidad por parte del Application Master. Esto ralentizará el rendimiento general del clúster en comparación con el procesamiento de archivos grandes. Para lidiar con este problema de los archivos pequeños, nosotros podemos utilizar archivos Hadoop o JAR, que son una instalación de un archivo que empaqueta archivos en bloques HDFS de manera eficiente y no hay que relacionar los archivos JAR con archivos compresos. Un archivo JAR
se crea a partir de una colección de archivos y la herramienta de un archivo, un comando simple, se ejecuta un trabajo de MapReduce para procesar los archivos de entrada en paralelo y crear un archivo de archivos. Los pequeños archivos dentro del archivo .jar serán procesados individualmente por mapeadores separados, lo cual también lo vuelve ineficiente. Tenemos como segunda alternativa los Sequence File System, que usa el nombre de cada archivo como clave y el contenido del archivo como valor, entonces utiliza clave valor. Puede ser procesado en forma de streaming directamente o usando MapReduce operando en sequence files. Se pueden dividir, por lo que MapReduce puede dividirlos en fragmentos y operar cada fragmento de manera independiente. Admiten compresión a diferencia de los archivos JAR. La compresión de bloques es la mejor opción en la mayoría de los casos, ya que comprime bloques de varios registros en lugar de cada registro. También, como tercera alternativa, podríamos utilizar HBase si no es un problema la latencia. Si se están produciendo muchos archivos pequeños, entonces dependiendo del patrón de acceso, un tipo diferente de almacenamiento podría ser más apropiado. Almacenar datos en MapFile, que son sequence files indexados, es una buena opción si necesita realizar análisis en streaming de estilo MapReduce con la búsqueda aleatoria ocasional. Vamos a hacer un DataFrame de ejemplo para comparar el almacenamiento en las bases de datos clásicas comparadas con las columnares. Como vemos acá, una base de datos clásicas utiliza los registros, donde para traer la información utiliza cada una de las filas. Pero si necesitáramos traer solamente los valores de números, necesitaríamos recorrer todas las filas. Como vemos, una base de datos columnar utiliza las columnas como si fueran filas para poder obtener esta información y así acceder más rápido sobre estas, donde se pueden hacer operaciones de agregado o procesamiento sobre específicamente la información de la columna que se necesita. Entonces, una base de datos clásica convertida en una columnar es como transponer los valores de las filas a columnas, como vemos acá. Vamos a crear acá y vamos a ver unos algoritmos de compresión que utilizamos en estos casos. Aquí podemos ver un conjunto de algoritmos de compresión, su comportamiento para compresión y descompresión y además en qué tipo de archivos son más viables utilizarlos. También vamos a ver una tabla comparativa con los diferentes tipos de archivos que se utilizan en procesamiento de Big Data. Vemos su nombre, el tipo, si es binario o no binario, además en qué ecosistemas son más viables utilizarlo, también si se utilizan string o en batch, si se utiliza en OLTP y en qué tipo de soluciones específicamente se guarda este tipo de información. Y además si es para escritura o lectura, que son los casos de uso que vamos a ver. Vamos a comenzar a ver el ABRO. El archivo ABRO es un sistema de serialización y deserialización de datos. Cuando nosotros generamos y procesamos un archivo ABRO, se convierte en un formato binario compacto, independiente del lenguaje y se puede crear y administrar con Java, Python, C++, Ruby, JavaScript. Usa esquemas tipo JSON, como vemos acá. Nosotros podemos definir cada uno de los campos. Aquí todos los campos son obligatorios, a menos de que nosotros le digamos que no. Con null, utiliza llamadas a procedimientos remotos como RPC para enviar datos. Durante el intercambio de datos se envía el esquema, como vamos a ver acá. El serializador mira el esquema registro y lo valida y lo deserializa. Y es usado especialmente en streaming de eventos como por ejemplo Kafka o PodSub para escritura de datos. Entonces almacena y serializa datos de manera eficiente y es un formato más rápido y ocupa menos espacio, lo que lo hace más eficiente que JSON y además permite la evolución del esquema porque siempre lo estamos manipulando. Para esto nosotros vamos a generar acá un archivo de tipo ABRO. Necesitamos instalar una librería para esto, que la vemos acá. Aquí vamos a mirar el esquema, que es muy importante porque basado en eso va a guardar la información. Para esto vamos a utilizar dos métodos, dos clases, una para guardar información y otra para leer la información. Entonces vemos que aquí adicionamos toda esta información y vamos a ver cómo se ve un archivo tipo ABRO. Vemos que aquí guarda la información Jorge
donde lo tenemos acá, Cardona, porque recordemos que aunque este solamente tiene dos valores, que el otro está aquí binarizado, por estos son archivos binarios, no texto completo, el primero del otro sería el nombre y como vemos aquí, el nombre fue Cardona y después el color y después el lenguaje y así cada uno de los siguientes. Si nosotros quisiéramos acá, por ejemplo, escribir valores que no se deben escribir, nos va a sacar una excepción porque está validando los tipos de datos y los valores del esquema. Entonces, por esto genera la excepción que acabamos de ver. También podemos utilizar pandas. Para esto hay que instalar el pandabro y simplemente llamamos la función y lo guardamos. Donde aquí le damos la instancia y le decimos que nos guarde el archivo abro y es idéntico y lo podemos leer aquí. Ya este tiene pues otro tipo de información que venía precedida del pandas que nosotros declaramos al principio para la diferencia entre las bases de datos columnares, como vemos acá. Ahora veamos otro tipo de almacenamiento que es el Parquet, que es utilizado especialmente cuando trabajamos con Apache Spark y es basado en columnas diferente al Avro, que es basado en filas. Como lo vemos acá, la información se almacena en filas de cada registro que nosotros tenemos. Ahora vamos a ver un archivo tipo Parquet que también es binario, que se usa especialmente para realizar consultas analíticas y pocas escrituras, más específicamente para lecturas, y contiene datos de tipo tabla en su interior, de manera similar a cuando abrimos un fichero CSV. No es un fichero de texto plano porque también va a tener representación binaria y como es de tipo columnar, entonces puede acceder a la información de manera más rápida. Y es un formato de tipos autodescriptivo que integra el esquema y la estructura de datos dentro de sí mismo, y el mejor uso para él son los data lakes como en el Avro era, por ejemplo, para Kafka, y está diseñado para emitir esquemas de compresión y codificación muy eficientes y se diseñaron teniendo en cuenta estructuras de datos anidadas y complejas, y vemos que también tiene un gran nivel de compresión de la información donde un archivo que es de 1 tera en otro formato acá lo podemos llevar a 250 megas. Para generar archivos Parquet podemos utilizar Apache Arrow o aquí el paquete de instalación de PyArrow para generarlo, o también lo podemos hacer directamente con Pandas. Entonces tenemos estas dos funciones donde vamos a guardar esta información que vemos aquí y entonces anterior vimos que lo generamos con Pandas. Vamos a ver cómo se ve un archivo de estos. Como vemos acá, lo que es visible, pues vemos que es binario. Algunos caracteres son visibles, vemos que dice amarillo, azul, rojo, verde, como lo vemos acá, por eso lo almacena por columnas y se puede acceder a la información por columnas, mientras que en este, que recordemos que lo almacenaba por filas. También podemos utilizar la librería PyArrow para hacer lo mismo, y acá nos podemos ver el esquema que nos está mostrando, donde él es capaz de identificar cada tipo de dato de qué es. Hay unos de tipo entero y otros que son de tipo string. Ahora veamos el tipo de archivo RC, que también es similar al Parquet, pero que está optimizado para trabajar con Hive, por eso nos entrega todas las características y ventajas que nos da Hive, como el soporte ACID, los tipos complejos. Podemos utilizar la librería PyArrow para esto. Bueno, y también es capaz de inferir el esquema. Veamos cómo se ve un archivo tipo RC. Vemos que almacena la información también similar, de manera binaria. Vemos que también la almacena por columnas. Posteriormente, para Pandas va a venir el soporte en Pandas 1.50, donde directamente le puede decir del data frame, convierta a ORC y se puede guardar esa información. Simplemente vamos a leer el archivo. El primero de estos componentes es el name node, que antes se conocía como el master node, y es el que guarda la metadata, el nombre, las réplicas de todo lo que existe en el clúster, donde queda ubicado
cada archivo que tiene cada nodo del sistema. Tenemos el secondary name node, que es el responsable de tener la última copia y fusionar los registros de edición con fs y más del name node. Es como un log shipping cronometrado por si de pronto le pasa algo al name node, él pueda tener una especie de backup de los datos. Y por último tenemos el standby node, que es el que releva el name node en caso de que éste falle y cuando hay un streaming replication con failover integrado. Y tenemos el data node, que es el que escribe los datos en bloques en el almacenamiento local y replica bloques de datos o otros nodos de datos. Los data nodes también son conscientes de los racks. No desearía replicar todos sus datos en el mismo bastidor de servidores, ya que en una interrupción podría provocar la pérdida de todos los datos. Es básicamente donde se almacenan y se distribuyen los datos. Tenemos el Job Tracker, que es el que envía los trabajos de más reuse a los nodos del clúster, y el Task Tracker, que acepta las tareas del Job Tracker. Tenemos la aplicación cliente, que es cualquier script o tarea que es traducida por otros para ejecutar programas Java más reduce y los ejecuta en Hadoop. Y el Application Master, que ejecuta los comandos de shell en un contenedor, según lo indique Jar. Vamos ahora a ver el proceso HDFS, donde el name node es el que tiene la información de todos los archivos en los data nodes y también como un coordinador que precisa dónde se puede guardar los archivos. Cuando llega un archivo superior a 128 megas, lo que hace es que se divide con versiones de 128 megas y se le resta el resto. Por ejemplo, 128 más 32 da 160. Entonces, este node, cuando se va a guardar el archivo, le dice, vea, escríbalo, por ejemplo, la partición de 128 megas, escríbelo en el nodo 1, en el 3 y en el 5. Entonces el cliente, cuando él ya conoce dónde los va a guardar, entonces él directamente se conecta con los nodos. Y también le dice, escríbame el de 32 megas, por ejemplo, en el nodo 2, en el nodo 4 y en el nodo 5. Entonces podemos ver que aquí hay replicación triple, por eso se mantiene la alta disponibilidad. Y por ejemplo, aquí llega el archivo, un archivo que es de 128 megas, y le dice, vaya y guárdelo en el nodo 1, en el nodo 2 y en el nodo 4. Cuando se va a hacer una lectura del archivo, se le pregunta al name node y él es capaz de decir en cuál datanodo están los archivos y los puede recomponer. En el caso de este que era de 160 megas, le dice ya puede estar en el 1 y en el 2, o los puede buscar en el 3 y en el 4, o directamente en el 5, para que la unión de los bloques complete el archivo original que se tenía. Esa copia de los diferentes bloques en diferentes nodos se conoce como replicación, y cada que copia de un nodo que llega al nodo 1, después lo copia al nodo 2, después lo copia al nodo 4, se conoce como canalización o pipeline. Un data node periódicamente le tiene que mandar una señal al name node para saber que está vivo. Por ejemplo, si este data node 5 falla, el name node, como tiene toda la metadata de todos los nodos, sabe que estos archivos no están replicados las 3 veces. Entonces él ordena a los otros data nodes que saquen una copia de estos para completarse. Entonces del archivo de 32 que hay acá, puede ser que el data node 2 lo copie al 3 y ya tiene 3 copias de este, y el de 128 puede ser que el datanode 1 lo manda al datanode 2 y ahí tiene el factor de replicación de 3. El proceso de tener la replicación de la información es que nos permite aprovechar la localidad de datos, el cual junta los nodos que tengan los bloques más cercanos para procesarlos. Si hay algún bloque que no pertenezca al rack que se está trabajando, tendría un costo muy alto traer esa información de otro rack para poderla procesar. Aquí tenemos un bosquejo de la arquitectura y aquí podemos ver los racks que son comunicados por switches. Recordemos que cada rack debe tener unos componentes. Por ejemplo, en uno debe estar un name node, el resource manager que solamente está en uno y el job tracker, y en el otro puede estar el standby name node y en el otro un secondary name node, como lo explicamos anteriormente.
Y siempre dentro de los data nodes está tanto el node manager como el task tracker. Vamos al último componente que se llama Hadoop MapReduce, que es un framework que proporciona un sistema de procesamiento de datos en paralelo y distribuido. Se divide en dos grandes fases, Map y Reduce, que tiene además unos subprocesos. Estos subprocesos asociados a la tarea se ejecutan de manera distribuida en diferentes nodos de procesamiento o esclavos o data nodes. Para controlar y gestionar su ejecución existe un proceso master o job tracker. También es el encargado de aceptar los nuevos trabajos enviados al sistema por los clientes. Entonces, para entender mejor los procesos de las fases del paradigma MapReduce, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a simular que nosotros tenemos un archivo de entrada de 498 megas. Recordemos que HDFS lo que hace es dividir estos archivos en bloques de 128. Entonces vamos a tener bloques de 128 y el último de 114 porque no alcanza. Entonces vamos a generar unos datos basados en estas semillas. Vamos a generar los datos de entrada y vamos a suponer que esta información hace parte del bloque de aquí, donde tenemos la fase 1 y tenemos el bloque físico. Aquí, en la fase del splitting, lo que vamos a hacer es dividir lógicamente ese bloque que tenemos en Hadoop. Vamos a suponer que cada una de estas líneas es de 128, la última de 114, y que los vamos a dividir lógicamente de 64 porque nosotros tenemos un salto de línea o algún carácter que nos permite dividir y que el analista sabe. Por ejemplo, en este caso le puse unos arroba. Entonces, basado en esto, vamos a hacer estas divisiones, que son divisiones lógicas de información. Ya después de que hemos decidido esa división lógica, el record reader lo que nos va a hacer es que nos va a permitir mapear desde qué índice hasta qué índice va la información. Aquí vemos que los 2.7 acá terminan 10 como lo pudimos ver acá. Entonces él va a asignar unos índices de dónde comienza y dónde termina esos bloques lógicos para que después los podamos utilizar en la fase de mapping. Ya teniendo la información del recorrido, donde sabemos dónde lógicamente tenemos nuestras particiones, más no físicamente como está guardado allá nuestro archivo, nosotros podemos comenzar a hacer la fase de mapping, que lo que hace para este caso que vamos a hacer es un contador de palabras y vamos a sumarlas, pero no necesariamente todos los ejercicios y en la vida real no funciona así. Puede ser un tema, una contabilidad, unas fechas, donde nosotros necesitamos sacar unos promedios, unas sumas, un valor mínimo, un valor máximo para esto. Entonces, lo que vamos a hacer es que el mapping, basado en cada bloque de estos lógicos que tenemos, vamos a dividir la información y vamos a contar cada una de estas palabras como vemos acá. Entonces tenemos el 2, está una vez, 2 una vez, y los vamos a agrupar por listas, donde vemos que acá la lista termina en el 10. Podemos ver acá pues digamos los valores, y entonces vamos a comenzar a contar cada uno. Incluso si está repetido no importa, lo contamos porque hace parte de la fase del mapping hacer esta información, así como lo vemos acá. No importa que el contenido esté repetido, vamos a decir cuántas veces está para este ejercicio. Ya después de que tengamos mapeado todo esto, clave valor, como vemos acá, como si fuera un diccionario, vamos a utilizar el combiner, que es una especie de mini reducer, donde vamos a ejecutar, digamos que una suma de los valores que teníamos aquí. Como vimos en el primero, decía que teníamos 2 veces, acá 7, 8, y entonces acá los podemos sumar y por eso vemos que aquí nos retorna 2, 7. Entonces esto hace parte de otro proceso, es la combinación, y también se conoce como el mini reducer. Después vamos a hacer el tema de las particiones. Este paso consiste en tomar todos los bloques de los combiner que tengan la misma llave y juntarlos en uno. Como vemos acá. Entonces vamos a utilizar todos los que
son dos y le vamos a hacer una lista de todos los que tenemos, incluso de todos los bloques, con las sumas actuales de sus llaves. Y aquí en la fase de Shuffle and Sort lo que vamos a hacer es que vamos a juntar todas las llaves de todos los bloques en una sola y vamos a generar una lista antes de pasarlo al reducer. Entonces vamos a ver que cada una de las llaves va a tener todos los valores que nosotros teníamos en el proceso previo. Y sobre este, cuando lleguemos a la fase de reducer, vamos a ejecutar, por ejemplo, una suma. Podríamos tomar una media, un máximo, un mínimo, depende de la regla de negocio. Y entonces cuando sumamos, nosotros vemos que vamos a agrupar y vamos a obtener una clave de valor con la sumatoria. Y este es el paso del reducer, lo que hace es todas las llaves que tenía, ejecutar sobre este una función que nosotros necesitemos, que en este caso va a ser la suma y nos las va a agrupar. Ya por último, tenemos la fase de salida, que es donde vamos a guardar los archivos. Normalmente se persisten a disco en el mismo HDFS o en una fuente que nosotros necesitemos. Acá lo vamos a guardar en un pandas para simularlo, donde vamos a obtener la información que teníamos acá. Entonces estos son los pasos del proceso MapReduce. Otros conceptos importantes que debemos tener en cuenta del paradigma MapReduce es algo que se conoce como el secondary sort, que ordena los valores de la fase mapping antes de entregársela al reductor de manera ascendente o descendente en los casos que sean necesarios, por ejemplo, para una serie de tiempo. También utilizamos los join, que son usados para unir dos o más conjuntos de datos en función de alguna columna. Podemos hacer join en el map, que se conoce como map side join, donde la operación de join se realiza en esa fase de map. Se usa cuando un conjunto de datos es grande y el otro conjunto de datos es pequeño. Es ordenado por la misma clave, tiene igual número de particiones y todos los registros de la misma clave deben estar en la misma partición. También tenemos el reduce side join, donde la operación de join se realiza en la fase de reduce. Se usa cuando ambos conjuntos de datos son grandes, es mucho más flexible de implementar. Tiene que haber un writable comparable personalizado con la función necesaria anulada. Necesitamos un particionador personalizado y se requiere un comparador de grupo personalizado. Pero en vez de utilizar esto, si se tiene experiencia en SQL, no es necesario preocuparse por escribir código MapReduce para Java. Para realizar una operación de unión, puede utilizar Hive como alternativa. Por último, tenemos el Chain Mapper, que permite utilizar múltiples clases de mapper dentro de una sola tarea de map, o los Chain Reducer, que permiten encadenar varias clases de mapper después de un reducer dentro de la tarea reducer. Vamos a ver también una comparativa entre Hadoop 2 y 3 y algunas características que modificaron. Como la licencia se mantuvo, en el Hadoop 2 se mantiene con Java 7 y en Hadoop 3 utiliza Java 8 como mínimo. Aquí el almacenamiento se llega hasta el 200%, mientras que en Hadoop 3 al 50%, ya que utiliza algoritmos Zoro o Reed-Solomon. También la tolerancia a fallos cambió aquí mediante la replicación. Aquí era Sure Coding. El data balancing es con el balanceador HDFS. Aquí es Intradata Node Balancer. El Storage Schema usa el esquema de replicación 3X y aquí soporte para ir a Sure Encoding en HDFS. Aquí el Timeline Service tiene algunos problemas de escalabilidad, mientras que este ya está mejorado. Los puertos efímeros en Hadoop 2 mantienen los de Linux, mientras que estos ya tienen unos puertos efímeros diferentes. Aquí las herramientas, pues HighPit, Test, Graph, Jira y otras herramientas que también las tienen la 3, igual que los sistemas compatibles. También para migraciones de Hadoop 1 es compatible y con otras características son prácticamente iguales. Y aquí en el administrador de recursos de clúster, que es hallar para la escalabilidad, alta disponibilidad y multi, al igual que en el 3. Vamos a hacer aquí un demo utilizando Docker con unas imágenes que yo creé para esto. Ahora vamos a hacer una demostración para conocer la interfaz de Hadoop.
Simplemente necesitamos tener instalado Docker. Yo ya tengo unas imágenes preconfiguradas, por lo cual no le pueden cambiar los nombres, se puede hasta el 5, pero esto consume demasiado recursos, entonces solamente voy a ejecutar todos aquí los comandos, pues yo los puedo ejecutar directamente en esta función que declaré, y aquí voy a levantar el clúster. Espero que lo levante, eso se puede demorar un ratico, por ahí entre 2 a 3 minutos. Entonces simplemente damos clic a los enlaces que tenemos acá. Después de esperar 3 minuticos, podemos conocer la interfaz de Hadoop, donde aquí nos muestra como una especie de resumen de los recursos que nosotros estamos consumiendo. Aquí los data nodes, donde podemos ver que tenemos los slaves y un master, porque yo lo configuré así para que lo descubriera de esa manera. También acá pues no hay información, no tenemos snapshot y tenemos progresos de inicio, pero podemos ver por ejemplo los archivos que nosotros tenemos de las tareas que se ejecutaron. También podemos ver los logs y acá podemos explorar cada una de las funciones que nosotros tenemos, como son llamados, todo lo que nosotros hemos procesado acá y acá en Spark. De pronto si se demora un poquito más, podemos ver todo lo que nosotros estábamos ejecutando. Ya por último podemos ver el stack que nosotros tenemos de Hadoop, donde vemos varias herramientas y tecnologías, donde Char ya le podemos utilizar Spark, que por encima tiene otro poco de frameworks y también otros lenguajes de programación que están por encima de este y se pueden utilizar directamente HBase. Podemos hablar con el HDFS, alimentar datos directamente desde Kafka con Apache Sql, con Fluent, sean datos estructurados, semiestructurados o también estructurados dentro de esta información. Espero que les sea de mucha ayuda este video.